Hola, soy Fernando Corominas del Instituto Europeo de Estudios de la Educación y hoy vamos a tocar el tema de ser católicos. ¿Es la religión católica la verdadera? ¿Se puede uno salvar en cualquier religión? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Qué significa la muerte y la resurrección de Jesucristo en el mundo? ¿Cómo aumentar nuestra fe en Dios? ¿Cómo conseguir que nuestros hijos realmente asuman lo que es su propia religión, para que se apoyen en ella y sean capaces de amar a Dios cada vez más? También hablaremos del significado de la mujer en la Iglesia Católica. Bienvenidos a la serie Hacer Familia los Adolescentes. Hoy vamos a hablar de ser católicos. Para ello contamos con un panel que nos va a asistir a tratar el tema y también contamos con un grupo de jóvenes que nos acompañan. Isabel Achával de Dodds, Argentina, asesora familiar por el Instituto Argentino de Estudios de la Educación, 9 hijos, de los cuales 4 son adolescentes. Cristian Dodds, Argentina, médico oftalmólogo, experto en educación, 9 hijos, también 4 adolescentes. Luisana de Bettencourt, Venezuela, asesora familiar, máster en educación familiar, madre de 9 hijos, de los cuales 4 son adolescentes. Isabel, para ti la primera pregunta. ¿Da igual una religión que otra? No da lo mismo una religión que otra. Y esto, a pesar de que varias religiones intenten hacer el bien, por eso a veces la gente se confunde y cree que todas son buenas, no todas aciertan con la religión verdadera. Lo mismo que un grupo de médicos alrededor de un paciente, todos saben muchísimo seguramente y quieran aplicar sus técnicas, pero solo uno, el que acierte en el diagnóstico y en el tratamiento, va a ser el que de verdad salve la vida de ese paciente. Y con la religión pasa absolutamente lo mismo. Que a pesar de que, sí, bueno, eso, ¿no? No todas son la verdadera. De hecho, si existe un solo Dios, debería existir una sola religión. ¿Es la religión católica la verdadera, Cristian? Sí, la religión católica es la verdadera y ya eso lo hemos comprobado a través de la historia, donde se da por primera vez que la persona que promueve la religión, no pasa en otras religiones sino en la católica, que ya viene precedida de todo un historial que es el Antiguo Testamento, que ya lo va anunciando. En cambio, en otras religiones, cuando aparece el pastor o quien sea la persona que la está promocionando a esa religión, no tiene ningún antecedente atrás como tiene la religión cristiana. Así que la religión es la verdadera y es la que hay que creer. Muy bien. Luisana, hablemos de Jesucristo en la religión católica. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la verdad es que la religión católica es eminentemente cristocéntrica, gira alrededor de Cristo, que es su figura. ¿Por qué? Porque Cristo es quien revela, pero el que revela es el mismo Dios. Entonces es fascinante porque si uno hace una mirada así rasante en la historia, tenemos todo el Antiguo Testamento donde está un Dios Padre que trata de hacernos llegar algunas reglas, algunas vías para conocerlo a través de los profetas. Le da a Moisés las tablas de la ley, que son un poco nuestro primer manual de instrucciones, pero en mi impresión personal es como si Dios en algún momento dijera: estos con instrucciones no funcionan, estos lo necesitan en vivo. Entonces se humaniza y se viene en vivo. Y todo lo que nos vino diciendo lo vive. De esa manera nos los hace real, nos los hace vivibles, pero además nos los hace completamente auténticos. Porque primero se encarna en una mujer sencilla. La historia de Jesucristo no tiene ningún abolengo, que viene de David, pero de ahí, en la vida más ordinaria, más cotidiana, con un papá carpintero, y pasa 30 años haciendo carpintería. Y una carpintería que no la vemos en ningún museo. En ningún museo hay una mesa que hizo Jesús o la silla que hizo José, porque eran los utensilios que utilizaban la gente del pueblo y se lo compraron y los usaron.
Luego, 3 años de vida pública, con un liderazgo impresionante, pero un liderazgo que se centra, que no es un liderazgo solo humano, porque es un liderazgo de servicio, lleno de milagros, de curar a la gente, de servir a los demás, de ayudarlos a llegar a la verdad, y cierra con una muerte de cruz. Entonces imagínate ante aquello, ante ese ser que revela y que lo vivió. Es un itinerario de vida como la vida de cualquiera de nosotros. Nacemos en una familia corriente, vivimos unos años de formación en una vida absolutamente cotidiana. Para algunos llegan unos años de quizás de luz profesional, pero que tiene que estar en función de los demás y después darse y exprimirse hasta la última gota para ganarnos el cielo para siempre, para siempre, para siempre. Entonces uno dice, el itinerario de la vida de un católico es ese, que encuentres a Cristo, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo. Luego también dicen que Jesús es el único que dice que es Dios. Claro. Mahoma dice que es el profeta, otro es el profeta, pero si tú analizas a todos los que han hablado de Dios, Él es el único que dice, yo soy Dios. Y eso le valió la muerte. Y eso le valió, hablando de la muerte. Isabel, ¿qué significado tiene la muerte y la resurrección de Jesús? Bueno, justamente lo que decíamos recién, el hecho de haberse proclamado él mismo, el rey de los judíos, en ese momento fue lo que paradójicamente le trajo la muerte. La muerte fue las mismas personas que abuchearon a Jesús, que dijeron crucifícale, crucifícale. Aquellas personas que habían estado en los milagros, después fueron los que estuvieron ahí entre la multitud que vociferaba y que estuvieron junto a las turbas multa que ayudaron a crucificar. Pero él lo quiso hacer para salvarnos a cada uno, a pesar de que tuvo su momento de miedo, porque como perfecto hombre sudó sangre, porque no quería, él ese momento lo hizo por su obediencia al Padre. Entonces murió por salvarnos a cada uno de nosotros, y lo quiso hacer libremente. Y después el milagro de la resurrección, que fue un milagro portentoso, que hasta esos mismos que lo habían abuchado, en el momento de la resurrección ya lo aclamaron por todos los sitios porque no pudieron quedarse igual antes que después de ese milagro impresionante de la resurrección. A mí me impresiona mucho la película que hemos visto todos de La Pasión, de Mel Gibson, en la cual, bueno, pues Jesús sabía como Dios, porque Dios desde el principio sabía que iba a pasar todo eso. Jesús desde el inicio sabe que va a ser crucificado. Pero lo que más me impresionó era el hecho de la Virgen María ver que a su hijo lo están crucificando, pero el sufrimiento no es que vea a su hijo que lo están crucificando, que eso puede ser natural para cualquier madre, sino que ella sabe que están crucificando a Dios, que es mucho más fuerte que crucificar a tu propio hijo. Es algo, la escena de la Virgen María observando, viendo cómo le castigan, cómo le golpean, y todo Dios, como tú comentabas, ¿no? Que de repente Dios dice, bueno, es que tiene que estar ahí, es que tiene que bajar, pero Dios no tiene tiempo. Dios no decide, aquí lo voy a hacer, no. Todo se completa en el mismo momento. Dios puede modificar hoy, sin ese tiempo, algo hace 1500 años para que hoy pase y tenga un efecto dentro de 3000 años. Exacto. Es todo sin tiempo, ¿no? Cristian, ¿son auténticos los evangelios? Sí, los evangelios son auténticos y están en realidad avalados por 3 culturas, por la cultura cristiana, por la cultura